En esta mañana continuamos con la segunda parte de esta serie Poder del Cielo. La semana pasada comenzamos y hablamos sobre el ayuno. Acuérdense de que yo había invitado a la iglesia a que se uniera con nosotros a estos 21 días de ayuno y oración. Y esta semana en la reunión el jueves, creo que fue, algunas personas dijeron, pastor, ya Dios empezó a responder. Claro, empezó a responder. Esperamos de que las personas que nosotros estamos orando por otras personas, pero que ustedes también se unan a la oración. Porque qué sabroso decirle a alguien, ora por mí y yo me voy a la playa, ¿no? O a pescar. Ora por mí para que Dios me bendiga. Nosotros necesitamos todos estar conectados en la oración. Es decir, durante las próximas semanas, dijimos que hasta el día 27 vamos a estar, es decir, el domingo 27 vamos a estar hablando sobre la oración. Y hoy también vamos a hablar sobre la oración, pero en este fin de semana se celebra algo muy especial, que es precisamente el día de mañana como calendario. ¿Pero qué cosa es? El día de la amistad o del amor. En algunos países la gente dice el día de los novios o de los enamorados. Pero en realidad va mucho más allá que los enamorados, porque es también relacionado con el día del amor o de la amistad. En inglés se llama el día de San Valentín. Y es el ejemplo o el símbolo que se usa para amistad, este tipo de amistad o relación entre la gente. Así que de eso vamos a estar hablando en esta mañana, sobre la amistad. Claro, si tú vas a decir, pastor, pero no que estábamos hablando sobre el amor, sobre la oración. Bueno, vamos hoy en esta mañana a mezclar la oración y la amistad, o los amigos, y de eso a eso vamos a enfocarnos, porque la Biblia también nos habla sobre orar por nuestros amigos. Yo te invito a que abras tu Biblia allí en el libro de Mateo, capítulo 22. Mateo capítulo 22, donde vamos a estar viendo el texto en esta mañana. Este mensaje es: ora por tus amigos, dice, o orad por vuestros amigos. Y hay una pregunta pequeña en la parte de abajo que dice... ¿Y los enemigos qué? Porque quizás algunas personas digan, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con los enemigos? De eso vamos a hablar también en este día, sobre nuestros enemigos. Ahora, Mateo capítulo 22, comenzando en el versículo 34. Si ustedes me siguen, están en los boletines y en la pantalla en la parte de atrás. Dice así: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y es el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo, dice, como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo Jesús en esta ocasión está enseñando que los dos mandamientos, número uno es amar, número uno, ¿a quién? A Dios. Y número dos, al prójimo. Claro, la palabra prójimo quiere decir la persona más cercana a ti, a tu vecino, a otras personas. Pero cuando hablamos también de prójimo, y tú sabes por la parte práctica, que en realidad nuestros prójimos vienen a ser nuestros vecinos, nuestros amigos. Y cuando hablamos de amigos, vamos a hablar de diferentes categorías de amigos, pero también tenemos que decir de que la amistad no es algo, o un verdadero amigo, decimos, no es algo que sale de la nada. Es decir, yo a lo mejor pudiera decir aquí, ¿cuántos de ustedes tienen amigos? Y levantan la mano, casi todos. Pero en realidad, de esos amigos, ¿quiénes son verdaderos amigos? De tu lista de amigos. Escúchame, los amigos no vienen porque sí. Uno tiene que trabajarlos. Uno tiene que sembrar. Y en algunas ocasiones aún sembrando semillas de amistad. Siempre vamos a ver de qué forma, inexplicablemente, el diablo, bueno, hay un texto bíblico con respecto a Jesús que Jesús cuenta una parábola donde un hombre vino y sembró buenas semillas, y dice, en la noche vino el enemigo, ¿y qué sembró? Dice cizaña, y entonces se mezcló con el trigo.
Y eso pasa mucho en la amistad, es bien, bien curioso. Y hay veces que nosotros sembramos buenas semillas de amistad con gente y algunas personas, pues desgraciadamente, no nos paga bien. Y en realidad nos damos cuenta que no son nuestros amigos. Decimos esto porque los amigos no salen de la nada. Tenemos que trabajarlos, tenemos que dedicar tiempo, tenemos que... ¡Wow! No es fácil. Pero por esa misma escasez de amigos, de verdaderos amigos, en muchas ocasiones hablamos de esta palabra amigos en general y vemos o pensamos que todos los que tenemos a nuestro alrededor o todos los compañeros del trabajo o todos los compañeros de la escuela son nuestros amigos. Hay una diferencia entre, yo uso estos términos entre amigo y amiguillo. Amiguillo es aquel que en realidad no es el amigo verdadero de uno. Es aquella persona que anda con uno cuando le conviene y otras cosas más, los que se relacionan con uno, quizás todos los días, aquellos que tú ves en la escuela, en el vecindario, pero los verdaderos amigos nos faltan, es decir, nos sobran dedos de la mano para poder contar los verdaderos amigos de uno. Tú sabes que así sucede. Vamos a ver 4 al menos diferentes tipos de amigos que vamos a tener. 4 tipos diferentes de amigos. Quizás no aparecen en la pantalla, pero quizás tú lo quieras apuntar allí en tus notas. Uno de ellos son los amigos que nos agradan. Y en algunas ocasiones nos encantan, decimos encantan, porque, wow, qué sabroso estar con esos amigos. Son los amigos que uno quizás más se acerca. Es posible porque tengamos algunas características que nos semejen. En algunas ocasiones muchas personas, en el caso de los hispanos por ejemplo, buscan a ciertos amigos del mismo país de uno. No tiene que ser necesariamente así, pero hay algunas personas que prefieren que sus amigos más cercanos sean del mismo país porque tienen la misma idiosincrasia, porque comen la misma comida, porque tienen el mismo vocabulario y demás. Pero no siempre funciona bien de esa forma. Ahora, como quiera que sea, siempre hay amigos que nos agradan, que nos caen bien. Hay amigos también, número 2, que son amigos comprometidos, amigos que se comprometen con nosotros. Es decir, que van mucho más allá del caernos bien. Porque una persona te puede caer bien, pero no se compromete contigo. Es decir, quizás no esté dispuesta a ser siempre tu amigo. Entonces aprendemos a que hay amigos que son de compromiso. Amigos de palabra, de verdad. Es más, hay amigos que vienen y te dicen, yo quiero que tú sepas de que tú puedes ser mi amigo o yo puedo ser tu amigo. Si tienes algún problema, cuenta conmigo. Y tú sabes que cuando tienes un problema y levantas el teléfono, ellos van a estar ahí siempre para ti. Amigos de compromiso. Número 3 son los amigos que nos desilusionan. Y estos amigos que nos desilusionan no dejan de ser amigos, escúchame. Son nuestros amigos, pero hay veces que hacen cosas que uno dice, ¿por qué hizo esto que es mi amigo? Tanto que hagan cosas que a ti no te agraden o que no sean buenas, o también amigos que hagan algo que te pueda afectar a ti, aunque ellos no lo hayan hecho a propósito. Es decir, no fue intencional, pero te desilusionó. O hay amigos que tú tienes, tanto cristianos como no cristianos, presta atención, porque esto... Hay algunas ocasiones, mucha gente piensa, bueno, si yo soy cristiano, mis amigos deben de ser cristianos solamente. No es correcto. En muchas ocasiones, desgraciadamente, vamos a ver amigos no cristianos que llegan a ser más fieles que amigos cristianos. Yo veo que mucha gente está así, es cierto. Pastor, ¿cómo es eso? Claro. Eso no la Biblia no lo dice. Sí, ¿cómo que no? Si tú no sabes que el que entregó a Cristo era uno que era su amigo que andaba con él. Es más, lo entregó con un beso en la mejilla y es lo mismo que le dice, lo primero que le dice Jesús, tú me entregas a mí dándome un beso, diciéndome que me quieres mucho. Desgraciadamente tenemos algunos de esos amigos también así. Escúchame, la amistad, presta atención, la amistad no cambia por ser cristiano. No porque una persona sea cristiana quiere decir de que sea mejor amigo que antes. No, eso no tiene nada que ver, eso es un concepto falso, espiritual, que no es aplicable a la vida cristiana. No porque una persona se convierta al evangelio y ahora sea cristiana y salva, significa de que va a venir a ser mejor amigo o mejor persona en otras áreas. Debería ser, pero no siempre sucede. Qué bueno. Claro, cuando la persona está en un proceso de crecimiento,
Aun cuando no es cristiano, porque yo lo he dicho en muchas ocasiones, hay personas que no son creyentes que son maduras. Hay personas que no son creyentes y son responsables. Hay personas que no son creyentes y son trabajadores. Por ejemplo, hay personas que no son creyentes y son éticos. Y hay personas que son cristianos creyentes y no son nada de esto. No estamos diciendo de que los cristianos no lo somos. Pero el hecho de ser creyente y venir a una salvación no significa que de pronto ese día tú empieces a cambiar en todos los aspectos y seas totalmente en el concepto perfecto o mucho mejor que los que no son creyentes. No, no es así. Lo sabemos que no. Hay muchas personas que no son cristianas, no son creyentes. El día que mueran, como no recibieron a Cristo, van a ir al infierno por el resto de sus días. Pero en estos momentos tienen buena conducta, son trabajadores, son honestos, son fieles. Y aún muchos de ellos son buenos amigos. Y pudiéramos aprender de ellos. Y qué bueno si lo ganaríamos para el Señor, porque serían todavía mucho mejores creyentes. Pero dentro de esto entonces, vamos a tener amigos que son nuestros amigos, pero hacen cosas que no nos agradan. Hacen cosas que uno dice, man, y tú te acercas y, oye, ¿por qué hiciste esto? Metiste la pata. Y hay veces que se dan cuenta y lo reconocen. Esos son los que nos desilusionan. Pero entonces está el cuarto tipo de amigo, que es el amigo que nos traiciona. Ahí está también Judas. El amigo que pensábamos que era nuestro amigo, pero en cierto momento determinado nos metió una puñalada por la espalda. Y déjame decirte, la traición a cualquier nivel duele mucho, duele. Mira, duele la traición entre los amigos, duele la traición entre esposos, duele la traición entre compañeros de trabajo, o en el trabajo, imagínate tú. Tú no has visto a nadie, nunca te ha pasado eso de ver algo de que un compañero de trabajo dice hasta mentira de otro compañero para poder tener mejor posición en el trabajo y subir. Y en muchas ocasiones, si tú eres sombra para esa persona, aunque sea muy amigo tuyo en el trabajo, el momento venga que es o tú o yo, y a uno de los dos tienen que votar. Y tu amigo va a decir, no, al que van a votar es a ti, porque yo soy el que me voy a quedar aquí. Y entonces ahí se pone a prueba nuestra amistad. Pero pasa también en la iglesia, pasa también en la vida cristiana. Nosotros todos tenemos en algunas ocasiones la oportunidad de poder medir en realidad quiénes son nuestros amigos. Y en la iglesia, y aún según la iglesia va creciendo, pues esto se hace peor. En la iglesia también hay limitaciones para las amistades. Todos ustedes que son miembros de esta iglesia, y esta no es una iglesia tan grande, saben que no son amigos todos unos de otros. Nos llevamos bien aquí, pero en realidad en nuestra vida secular, generalmente uno hace grupos. Estoy hablando de grupos con gente de la iglesia. Es decir, tú no te juntas con todo el mundo de la iglesia durante la semana, pero siempre vas a tener una afinidad con 2 o 3 personas o un grupo de personas en algunas ocasiones. Esa afinidad se hace mucho más pequeña mientras la iglesia se hace más grande, porque todos nosotros tenemos limitaciones en cuestión de relacionarnos con las personas. Por eso a muchas personas no les gustan las iglesias grandes. ¿Por qué no les gusta? Hay 2 razones por qué la gente le gusta o no le gustan las iglesias grandes. Aquellos que no les gustan las iglesias grandes dicen que las iglesias es muy impersonal. La iglesia grande es muy impersonal. Y la iglesia pequeña pues se siente más en familia porque uno conoce a todo el mundo. Sin embargo, las personas que quieren todo lo contrario, que se quieren esconder y no quieren hablar mucho con la gente, se van a una iglesia grande. Porque en una iglesia pequeña, cuando tú faltas, ¿qué pasa? Se nota, todo el mundo se acuerda, oye, faltó fulano. Pero en una iglesia grande, tú faltas o falta toda tu familia y nadie se enteró. Ni mucho menos te llaman ni nada por el estilo. Claro, hasta Jerry dice, mi familia aquí, ¿qué pasó con mi familia hoy? Claro. Eso sucede, es común. Esto tiene que ver con las relaciones y con los amigos también. Generalmente la persona que tiene la tendencia de esconderse en ciertas áreas donde no sea muy notado, donde la gente no se entere, pasar, como decimos, por desapercibido, eso quiere decir, o es un signo de que tú no estás listo o no tienes la inclinación a ser amigos.
Los amigos me comprometen, me pueden comprometer. Yo no quiero que sepan lo que estoy haciendo, yo no quiero que sepan dónde voy, lo que hago, ni dónde vivo, ni cómo pienso, ni nada por el estilo. Entonces mejor entro dentro de un ambiente donde yo me pueda esconder, donde no sea tan visible, porque no van a prestar atención en mí o lo que hago, lo que digo, o todo lo demás. Entonces vamos buscando técnicas, algunas formas de poder desconectarnos de algunas personas y no descubrimos lo bonito que es en realidad la amistad y tener amigos. Dentro de esto vamos a aprender también a hacer una comparación entre los amigos. Y extrañamos, tú has escuchado este dicho que dice que no sabemos el valor de las cosas hasta que se pierden. Cuando se pierden, cuando uno dice, wow, de verdad que esto valía la pena. Por lo mismo pasa en las amistades. Cuando uno pierde un amigo, cuando un amigo se muda, o tú te mudas también y te separas de tu amigo y dices, wow, extraño a mi amigo. En muchas ocasiones empezamos a extrañar gentes con las cuales ni relación mucha teníamos o no nos preocupábamos cuando estábamos cerca de esa persona. Y ahí es donde uno se da cuenta y dice, esta persona era mi amigo. Y wow, yo no dediqué más tiempo a esa persona cuando estaba cerca de ellos. Pero decimos de que, bueno, dentro de todas estas experiencias, la experiencia más dolorosa es cuando uno de estos amigos, escúchame, aunque no sea muy gran amigo tuyo, te traiciona. Porque en las amistades tú sabes que hay personas que no son quizás muy íntimas contigo, pero tienen cierta relación. Hola, Mario, Tito, ¿cómo estás? Hola, Noemí, tú sabes, ese tipo de relación. Entonces tú te empiezas a sentir cómodo con algunas personas sin llegar a ser tus grandes amigos, esta gente, es decir, tus amigos íntimos, que dicen en muchas ocasiones, cuidado con los amigos íntimos, dicho sea de paso, porque los amigos íntimos, mucha gente piensa de que amigo íntimo quiere decir que yo le puedo contar todo. Entonces ya no es íntimo. Ya tú no tienes vida íntima. Íntimo quiere decir que hay cosas que solamente lo sé yo y Dios. O yo y mi esposa. Pero si yo te lo cuento a ti, ya eso no es intimidad. ¿Entiendes? O cuidado con ese concepto de amigos íntimos. Y mira, lo que tú le cuentes a Dios se va a quedar entre tú y Dios, pero lo que tú le cuentes a un amigo no. Hello. ¿Me hago entender esta mañana? No hay ninguna garantía con ningún amigo, absolutamente con ninguno, que cuando tú le cuentes un secreto a ese amigo, lo guarde para el resto de su vida y se vaya a la tumba con él. No hay ninguna garantía. Los secretos se le cuentan a Dios. Dicen algunos, al pastor, no tampoco. Yo no quiero saberlo. No porque yo vaya a decirlo. Y yo he aprendido por muchos años de que esto lo aprendí de los sacerdotes, escuchen, de los sacerdotes en la Iglesia Católica. Si algo bueno tienen es de que han aprendido de que tú los matas, pero les queman los pies, no, se van a la tumba con los secretos de confesión de la gente. Eso es una promesa que hacen ellos a la hora de su graduación. Y yo he aprendido lo mismo. Pero como hay muchos secretos que atormentan, yo hay veces que no quisiera conocer los secretos de la gente. Para poder mirar la tumba entonces mucho más tranquilo. O antes de irme a la tumba disfrutar un poco más. Los secretos manténlos entre tú y Dios. Entonces ten cuidado como tú manejas esta cuestión con los amigos. Cuando abrimos esta ventana y esta puerta, entonces la desilusión y la traición es mayor. El dolor es más grande, porque tú pusiste una confianza en alguien que te traicionó. Y después, escucha, aún las cosas que pudieran ser buenas, en muchas ocasiones, hay personas que las usan en algún momento como una herramienta o como un arma en contra tuya. ¿A ti no te ha pasado? Yo sé que sí. Veo algunas personas que dicen, oh, pastor, yo creo que estás en lo cierto. Claro, a mí también me ha sucedido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros decimos y a quién se lo decimos, porque en algunas ocasiones las personas nos van a traicionar. Decimos, le pasó a Jesús, pero le pasó también al apóstol Pablo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Yo quiero compartir contigo una historia en 2 de Timoteo capítulo 4. Ve ahí a 2 de Timoteo capítulo 4
Y vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en esta ocasión sobre una experiencia que él pasó estando en Roma. Quiero primero explicar, antes de entrar dentro de este texto bíblico, qué es lo que pasa. Pablo estaba en esta ocasión en Roma, ya estaba al final de su ministerio, de su vida más bien. Pablo había sido preso. Pablo había visitado la ciudad de Roma. Como parte de su viaje misionero, él pensaba que ir a ver simplemente a la iglesia, cuando él escribe inclusive el libro de los Romanos, pero en esta ocasión llega allí en otra condición, no de turista, no de paseo, no de trabajo ministerial, llega preso. Y él pasó una dificultad, porque mira lo que dice aquí, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9, dice, le escribe ahora a este joven, a Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso pastoreando y le dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Es decir, Demas, que era uno de sus acompañantes, discípulos, lo dejó solo y se fue. Dice, Crescente ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, dice el capítulo 11, me parece que no está en las pantallas, pero en tu Biblia sí dice, solo Lucas está conmigo. En aquella ocasión, Lucas era el único que había quedado allí acompañando a Pablo. Si te mueves un poquito más adelante, al versículo 14, esto es lo que dice en el versículo 14. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Escucha esto, dice, ¿me ha hecho qué cosa? Daño. Ya no está hablando de una persona que lo abandonó. Este Alejandro también era uno de los discípulos que lo ayudaba, iba con él. Nosotros los pastores tenemos muchas de estas experiencias a través de los años. Hay un libro que dice los pastores mueren solos. Y yo he conversado este tema con varios pastores. Y he escuchado a otros pastores hablar sobre lo mismo. Y tú dices, pastor, ¿por qué? ¿Serán que los pastores son pasados o no? Te voy a decir qué es lo que pasa. Mira con los amigos. Muchos de tus amigos son tus amigos hasta el momento que tú le digas algo que a ellos no les gusta. Y nosotros los pastores tenemos un compromiso con Dios. Y cuando nos paramos aquí adelante para predicar la palabra de Dios, tenemos que ir de acuerdo al libro. Por eso es que mucha gente, en algunas ocasiones cuando me escucha a mí predicar, o escucha a cualquier otro pastor, se molestan o ¿cuál es la palabra correcta? Indisponen, se ofenden, esa es correcto, esa es la palabra que estoy buscando, ofenden, se ofenden, porque piensan que estamos predicando un mensaje personal y directo. Es posible que alguien hoy que esté escuchando en internet o que nos escuchen en otra ocasión piense de que este mensaje es un mensaje personal. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Habla sobre las situaciones de las amistades. Mañana es el día de la amistad, del amor y la amistad, 14 de febrero. Por eso predicamos sobre esto en este día, en esta ocasión. Pero la gente enseguida empieza a recibir tu mensaje. ¿Por qué me está diciendo esto? Si me gusta, si no me gusta. Cuando tú le dices a la gente cosas buenas y bonitas, todo está bien. Pero cuando tú le dices a las personas y los empiezas, es decir, cuando le dices algo negativo o los empiezas a enfrentar delante del mensaje bíblico y ellos se empiezan a ver a sí mismos, ya no les gustó. Aquellos que en alguna ocasión fueron tus amigos, si realmente son tus amigos y son amigos maduros, lo van a aceptar y te lo van a agradecer. Pero otros no. Otros van a decir, ¿y tú quién eres para decirme a mí? No, yo no te estoy diciendo nada, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Por eso, en algunas ocasiones, cuando yo hablo con algunas personas y me dicen, pastor, ¿qué tú crees de esto y esto? Y quizás no están seguros, no es ningún problema que me pregunten o me comenten como una opinión de qué es lo que deberían de hacer en cierto caso. Yo nunca les digo, tú debes hacer esto y lo otro. Yo les digo, mira, si yo fueras tú, en mi caso yo haría esto. Pero tú no tienes que hacer eso. Tú tienes que tomar una decisión personal, tú, propia. ¿Por qué? Porque yo no quiero después que tú me culpes de algo que yo hubiera hecho y tú lo trataste de hacer, a lo mejor no lo hiciste correctamente o de la misma forma
y te salió mal. Tú tienes que tomar decisiones propias. Ahora, poner este tipo de parámetros con nuestros amigos y nuestras amistades crean problemas en muchas ocasiones. Y entonces ahí la gente dice, no me conviene este amigo. Mejor me voy a buscar otro. Pasa aún también con los amigos cristianos en muchas ocasiones. Esto es mucho más común con los no creyentes, tú lo sabes. Pero pasa también con los amigos cristianos. Y entonces empiezan a limitar esa relación con nosotros y nos empezamos a quedar solos. Mientras tú le digas a la gente lo que ellos quieren escuchar, todo está muy bien. Todo está muy bien. Pero cuando tú le dices a la persona lo que ellos deben de escuchar, y si ellos no están listos, tienes un gran problema y te vas a quedar solo. Nosotros los pastores tenemos que aprender a vivir ese tipo de vida. No solamente los pastores, toda persona que esté envuelto en liderazgo espiritual y tenga un compromiso con Dios en presentar el mensaje de Dios como es, tiene que estar listo para eso. Porque no todo el mundo responde a una amistad. Es más, en el caso de los pastores inclusive, hay veces que los pastores han tenido experiencia, yo he tenido esta experiencia. Yo tuve la experiencia en una ocasión de una situación X que yo estaba pasando. Y mis amigos pastores, entre comillas amigos pastores, ni uno de ellos me llamó, ni me escribió. Es más, en una ocasión yo recuerdo haber llegado a una iglesia de visita donde pastoreaba un pastor que supuestamente era mi amigo. Y cuando yo me senté casi hasta la parte de atrás, él mandó a alguien a decirme a mí de que yo era bienvenido en su iglesia. Y yo decía, pero no es posible, este es mi amigo. Es más, recuerdo de que él y yo compartimos momentos difíciles que él tuvo. Y yo tuve la oportunidad de orar con él y apoyarlo. Y este hombre ahora no le conviene mi amistad. En esos momentos me acordé entonces de la misma experiencia que pasó Jesús y que pasó Pablo. La cuestión es cómo nosotros reaccionamos cuando estamos delante de una situación como esa, donde nuestros propios amigos nos rechazan. Dice aquí este texto bíblico en el versículo 14, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. Cuidado con este texto, el Señor le dará su merecido, porque no quiere decir de que el Señor lo va a calimbar, como dicen mucha gente, porque en muchas ocasiones, humanamente hablando, eso es lo que pensamos. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Deuteronomio, versículo 32, el capítulo 32, versículo 35, dice entonces, mía es la venganza, yo pagaré. Cuando un amigo te hace quedar mal, cuando un amigo te traiciona y vienen problemas sobre ti, el trabajo nuestro no es irnos encima de ese amigo. El trabajo nuestro es llevar a Dios en oración a este amigo. Quizás esta persona ya no es mi amigo, porque tú entiendes que cuando una persona te traiciona, ya deja de ser tu amigo. Se convierte entonces ¿en qué? En un enemigo. Y curioso, es muy raro que un enemigo salga así, como dicen en inglés, out of the blue, de pronto, de la nada. La mayoría de nuestros amigos, de nuestros enemigos, en alguna ocasión eran amigos. Piensa, y yo voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Quiénes de ustedes tienen al menos un enemigo? Uno. Levante la mano. ¿Quiénes no tienen enemigos? A los que levantaron la mano que piensan que no tienen enemigos, cuídense la espalda. Escuchen, todo el mundo tiene un enemigo. Atención, todo el mundo tiene un enemigo. El problema es que hay enemigos que son más inteligentes que los otros. Si tú no lo sabías, cuídate las espaldas. Te lo digo seriamente, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la vida práctica. Porque otra vez, los enemigos salen de aquellos que eran nuestros amigos en muchas ocasiones. Siempre hay alguien que te envidie. Siempre hay alguien que cuando te mira dice, ¿y por qué este tiene y yo no?
¿Y por qué este hace y yo no hago? ¿Y por qué esta muchacha es más bonita y yo no? ¿Y por qué este hombre tiene más amistades y yo no? O lo que sea. Todo el mundo tiene enemigos. Al menos uno. Lo que pasa es, escucha esto, lo que pasa es de que no todos los enemigos se desarrollan de la misma forma. Si no fuera así, Jesús no hubiera dicho algo que voy a decir en un momentito. Aquellos de ustedes que piensan, por ejemplo, aquellos que levantaron la mano que dicen, yo no tengo enemigo ninguno. ¿Tú no te acuerdas en la escuela? Cuando tú eres un muchacho. Y alguno de los muchachos te metió, o amigos, amiguitas, te metió en lío. O te robó un lápiz. O te pegó. O te empujó. Y a muchos dicen, no, a mí no me empujaban, yo empujaba. Tú empujabas porque alguien te empujó a ti primero. Nosotros desarrollamos ese tipo de personalidad de carácter porque siempre hubo alguien que nos abusó a nosotros. ¿Entiendes eso? El abuso, esa presión de muchas personas en los muchachos, y yo creo que tú entiendes que el carácter de muchos muchachos se desarrolla por situaciones que pasan en la escuela. Dicho sea de paso, los papás, si tu hijo es víctima de un bully, los bullies estos, de los muchachitos estos que abusan a otros muchachos, y tú no intervienes y tratas de proteger y ayudar a tu hijo entonces va a crear también una carácter o personalidad de bully. ¿Para qué? Como forma de un shield, de protección, para poder defenderse también del resto de los muchachos. A veces que para verificarse, pero en otras ocasiones no, sino para protegerse también. Hay que tener cuidado con esto. Esto empieza a afectar nuestras relaciones con los amigos. Si tu hijo era un muchacho noble y muy bueno, entonces ya su relación con los amigos como él, buenos y nobles, no va a ser igual. Y va a empezar a identificarse ahora en esta ocasión con personas que son quizás de la misma condición de él. Y empieza a afectar. Por eso decimos de que todos nosotros en algún momento tenemos un enemigo. Ahora te voy a decir una cosa. Para los que levantaban también la mano que creen que no tienen enemigo. El diablo es tu enemigo número uno. Y no vayas a pensar de que el diablo se te va a aparecer vestido de rojo con tarritos y un tridente y nada por el estilo. Si tú piensas que no tienes enemigos, estás equivocado. El diablo usa a otras personas como los agentes porque el diablo es nuestro enemigo. Y el problema es, por eso es que Pablo dice, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Pastor, yo no tengo enemigo, todo está chévere. Mira, por eso dice la palabra. La palabra nos pone de muchas formas. Mira, cuando habla de amistades, por ejemplo, la palabra dice el libro de Eclesiastés, cuando habla de los amigos, dice de que es mejor dos que uno. Dice, uno se puede cuidar al otro. ¿Cómo se cuidan los amigos? Ven acá, Tito. Bueno, no, ven acá tú mejor. No hay mucha protección, Tito. Come over here. Sí, porque Tito está muy, tú sabes, tú estás. ¿Sabes cómo se vieron? Mira para allá. Los amigos hacen, mira. Yo te cuido la tuya, tú me cuidas la mía. Y yo miro aquí, oye, cuidado, que viene alguien. Ya te puedes sentar. Sí, porque si pongo a Tito, imagínate. Tito. Ah, Tito. Aquí está Tito. Claro, los enemigos se cuidan unos a otros. Digo, los amigos se cuidan unos a otros. Aun cuando más tranquilos pensamos que estamos. Te digo esto porque mira, en esta historia aquí, aún Pablo dice que el único que había estado con él era ¿quién? Lucas. Lucas fue el único. Pero Lucas es uno de los que escribe uno de los evangelios. Fue fiel. Fue fiel con él. El resto de la gente dice, lo abandonaron. Y entonces en esta ocasión, en el versículo 4 dice, el Señor le dará su merecido a este Alejandro. Y de recomendación, mira lo que le dice entonces a Timoteo, tú también cuídate de él, dice el versículo 15. Tú también cuídate de él. Hay gente, desgraciadamente, de las cuales nos tenemos que cuidar. Yo aprendí esto hace muchos años. Cuando alguien viene y me habla mal a mí de ti, quiere decir que te va a hablar mal de ti y a mí. Y si yo lo escucho, hasta ahí llegó. Yo le decía en una ocasión, en una reunión del staff,
En esta iglesia es muy raro, muy poca gente se me acerca a mí en alguna ocasión de decirme algo. Muy raro los que no me conocen. Y alguien dijo, alguien me hace, pastor, es que la gente no tiene confianza en ti porque tú eres muy fuerte. Digo, no, no es por eso. Es porque yo no le escucho los chismes a la gente. Y como no se lo escucho, por eso no lo vienen a decir. Porque cuando la gente viene y me dice, mira, pastor, te voy a contar algo, está bien, yo te lo voy a escuchar. Pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Lo que me vas a decir tiene que ver con alguna otra persona? Sí. Ok, vamos a llamar a esa persona y nos podemos sentar, tú, esa persona y yo, y me dices lo mismo. No, entonces no quiero escucharlo. No me hace falta. Eso es chisme. Y lo cortas. Mira, tanto pecado es el decir un chisme como el escucharlo. Cuando tú le permites a otra persona que te cuente un chisme, tú estás metido en chisme igual que esa persona. De la misma forma. ¿Por qué? Porque los chismes rompen las relaciones personales. Los chismes rompen las amistades. Y hay mucha gente que lo que quiere es buscar romper amistades y relaciones con otras personas. Y esos son algunos de los enemigos que nosotros no sabemos que tenemos. Porque pensamos que no lo tenemos o no nos damos cuenta, le damos chance entonces al enemigo que trabaje y gane terreno. ¿Por qué tú crees, mira, escucha, por qué tú crees que los Estados Unidos tiene una base militar en Guantánamo, Cuba? Y tiene otra base militar en Puerto Rico. Y tiene bases militares en Centro y Suramérica. Y tiene ahora una base militar en Colombia. Y bases militares en todos lados. ¿Por qué? Porque porque piensan de que porque todos son sus amigos. No, porque hay muchos que son amigos que se pueden convertir en un enemigo así. Y uno tiene que estar listo. Y este país dice, no, la espalda no se la podemos dar a nadie. Son estrategias. ¿De dónde las aprendió el gobierno y el ejército? De lo que la palabra nos enseña. Por eso le dice aquí, escucha lo que dice aquí otra vez, el versículo 15, tú también cuídate de él. Esto quiere decir, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, cuando tú veas que Alejandro viene, tú enseguida vas a pensar, oh, ahí viene ¿quién? El que traicionó a mi amigo y mentor Pablo. Y si traicionó a Pablo, me puede traicionar también a mí. Exactamente va a ser lo mismo. Nosotros nos tenemos que empezar a cuidar. Cuando yo veo que una persona actúa con otra persona, cualquiera, de cierta forma, ¿qué me hace pensar a mí que aquel lo traicionó pero a mí no? En una ocasión yo estuve hablando inclusive con un pastor acerca de otra persona que llegó a ser pastor en su ministerio, y él me dijo, mira, este pastor tiene la debilidad de ser de traicionar. Dice, él traicionó a su pastor en su país y se vino a trabajar conmigo. Me dijo así. Y yo le dije, pero entonces tú cometiste también el error de dejarlo venir a trabajar contigo. Dice, es cierto, porque a mí también me traicionó. Claro. El que traiciona a uno, traiciona al otro. Así funciona. Escuchen, desgraciadamente la persona que no sabe lo que es ser fiel en una amistad, porque dicho sea de paso, la fidelidad generalmente la relacionamos solamente con ¿quién? Con matrimonios, mujeres, es decir, parejas. Pero no es así. Para que tú puedas ser fiel en tu pareja, tú tienes que haber aprendido a ser fiel primero en la amistad. Pero bueno, fíjate que primero vienen los amigos antes que la esposa y el esposo. La persona que no es fiel, tanto mujer o hombre, la persona que no aprende a ser fiel a una amiga o a un amigo, nunca será fiel a su esposa y a su esposo en el matrimonio. Son condiciones éticas y morales que desgraciadamente la gente descuida y fallan, y entonces venimos en muchas ocasiones nosotros a ser víctimas de estas cosas. Dice el versículo 16, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Algo bien curioso, porque en este versículo 14, fíjate que dice Pablo, el Señor le dará su merecido. Pero en esta ocasión dice,
que no se le toma en cuenta. ¿Por qué no se le toma en cuenta? ¿Por qué tú crees que hay la diferencia entre una conclusión de un versículo y otro? Porque en el primer versículo este hombre dice, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. Mira, hay una diferencia entre aquellos amigos que te han hecho algo y pudiera ser indiferente a una persona que te hizo daño. Es decir, claro, a lo mejor yo me puse bravo contigo, no sé, te dije algo que no te gustó y demás, y goodbye, ¿no? Me olvidé de ti. Y yo no voy a representar absolutamente ningún peligro para ti. Porque, aunque te dejé en el momento de... Fíjate que dice aquí en el versículo 16 de que en su primera defensa, es decir, cuando Pablo llegó, dicho sea de paso, Pablo llegó a Roma preso por haber predicado el evangelio. Esa era la razón. Él no era un preso común, ni era un delincuente, era un preso que se considerara, por ejemplo, los presos políticos por predicar el evangelio. Por eso lo llevaron a Roma. Por esa razón dice que tuvo que estar en 2 ocasiones delante como ciudadano romano, delante del magistrado. La primera vez fue liberado, la segunda vez fue condenado y Pablo lo degollaron en Roma, en la segunda ocasión. Pero dice que la primera vez dice, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Pero ninguno de ellos hizo ningún mal contra él. Es decir, bueno, tú no quieres ser mi amigo, me abandonaste, yo sé que tú no eres mi amigo, esa es tu condición, ya me lo probaste, pero en el caso de Alejandro no. El caso de Alejandro fue que se separó de Pablo y empezó, pum, 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 pum. Le hizo daño. Hay muchos amigos, entre comillas, que ya no quieren ser tus amigos, pero representan una amenaza para nosotros. Y por eso que dice Pablo, ten cuidado con ellos. Y le dice a Timoteo, tú también cuídate de él. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. Claro, qué bueno que en medio de esta situación nosotros los cristianos sabemos y experimentamos que aunque las personas, escucha bien, aunque las personas y los amigos nos abandonen, Dios siempre estará conmigo. Yo te voy a compartir contigo una experiencia que yo tuve, que he tenido personal a través de los años. Como yo me crié en un país donde había problemas políticos, pero encima de eso habían problemas de carácter social religioso. Yo como cristiano empecé a enfrentar la persecución psicológica que en aquellos años habían en mi país. Es decir, si tú eras cristiano y si la escuela a la que tú ibas, ellos sabían de que tú eras cristiano y que tú o tus papás no estaban envueltos en el gobierno, estoy hablando en Cuba en esta ocasión, en aquellos años, estamos hablando de los años 70, a principios de los 70, pues entonces la escuela automáticamente ponía cierta presión psicológica sobre los jóvenes en la escuela. Una de las cosas era de que tú no podías participar es decir, los muchachos, hijos de padres que no estaban envueltos en el gobierno, no estamos hablando de puestos, es decir, en el gobierno, sino envueltos, que estuvieran de acuerdo con el gobierno, o que fueran, en este caso, cristianos. Entonces, estos jóvenes, por ejemplo, en el caso mío, yo no podía participar de algunos field trips, de viajes, yo no podía participar de ciertas actividades que iban el resto de los amiguitos, de los muchachos, como una forma de represión, porque yo era cristiano o compartía como niño, como todo, el punto de vista de los papás. Y lo que estaban tratando de hacer el gobierno era, poquito a poco, tratar de lavarle el cerebro a los muchachos y forzarlos a abandonar esa ideología de sus padres, tanto fuera política como religiosa, para que siguieran la enseñanza del país. Ahora, a muy temprana edad, al menos yo, mi caso fue de que yo entendí y supe lo que a mí se me enseñaba en la iglesia, por lo que yo veía que mis papás me enseñaban en la casa con la palabra de Dios. Y yo en realidad no tuve ningún problema. Solamente recuerdo un momento, una ocasión, que algo sucedió en la escuela que me dio mucho coraje.
pero nunca tuve duda de haber creído en Cristo Jesús desde chiquito, o el definirme y decir yo soy cristiano y esto es lo que yo creo y esto es lo que yo voy a defender, no importa que sea lo que suceda o no importa que sea lo que pase. Y eso fue lo que me definió a mí. Cuando yo llegué a acabar la primaria, pues no tuve la oportunidad de ir a estudiar en la secundaria, perdón, al acabar la secundaria. Yo quería ir a estudiar electrónica y no me permitieron estudiar electrónica y me dieron otra carrera, cosa que después de Dios me bendijo como quiera que sea. Pero les estoy mencionando esto porque estas experiencias que uno pasa, o que yo al menos pasé desde niño, me enseñó también de que en realidad muchos de mis compañeros, o la mayoría de mis compañeros en el aula, que habían sido influenciados por una enseñanza política o no religiosa, porque la mayoría de las personas son ateas, no creen en Dios en aquel tiempo. Y algunos inclusive que creían en Dios, si tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios. Claro, porque se iban a comprometer, ¿entiendes esto? Sin embargo, cuando me preguntan, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo nunca se me olvidará en la secundaria, una vez que en una clase de biología, la maestra me preguntó a mí directamente, explícame cómo fue que el hombre cómo fue que el hombre surgió. Y yo le dije así, bueno, de acuerdo a lo que usted enseñó aquí en esta clase, el hombre viene del mono, pero yo creo que el hombre lo creó Dios, Adán y Eva. Pero yo le di la respuesta correcta de acuerdo a lo que ella. Pero como yo también le dije lo que yo creía, ahí mismo ella, yo recuerdo ese día, paró la clase, me dice, ven, me sacó del aula, bajamos allá abajo y me llevó a una oficina de biología y me puso un montón de carteles, como de pósters así en la pared, nunca se me olvidará, en la pared, de cómo el mono, es decir, la evolución hasta que llegó al mono y demás. Claro, como ya yo había aprendido esto anteriormente, dije, bueno, ¿y después del mono qué pasó? Y llegué a lo que se llama el missing link, el eslabón perdido, y ella no me pudo dar respuesta en el eslabón perdido. Digo, el día que tú me enseñes ese eslabón donde está, yo lo voy a creer. Mientras tanto, el hombre lo creó Dios. Bueno, ese día me expulsaron de la escuela. Ella llamó así fue, me expulsaron. Ella llamó al director y como yo creía esto y lo compartía con mis amigos, no había ningún problema, me expulsaron de esa escuela, que era una escuela muy bonita y muy cómoda y demás, y me mandaron a otra escuela secundaria, pero para muchachos con condiciones, tanto como la mía, por cuestión de política, o de creencia, o de comportamiento. Había terrible. Lo que me cayó allí fue, bueno, donde yo caí fue, y una escuela, para darte una idea, imagínate, en la ciudad una escuela que no tenía piso, era de tierra. Así que era una forma de humillar a los muchachos. Los pupitres eran lo más viejos posible, poquitos pupitres, quizás 15, y metían 25 estudiantes, es decir, que en muchas ocasiones me tocaba la clase a tratar en la pared, recostado a la pared con los libros en la mano y escribiendo así parado, cosas así. Yo aprendí desde muy temprana edad aprendí de que uno tiene que aprender en muchas ocasiones a andar solo, y que aun cuando los amigos nos dejen y nos abandonen o nos traicionen, cuando nos traicionen, nosotros tenemos que aprender que aún así Dios siempre va a estar conmigo. Siempre, escúchame, siempre. Por eso yo creo de que es un gran problema para aquella persona que pone su confianza en sus amigos. Y a mí me encantan los amigos. Y yo soy de tener buena relación con otras personas y juntarnos, y qué bueno. Pero he aprendido también, escúchame esto, hay una diferencia entre confianza y desconfianza. Tú me has escuchado decir esto a mí. Cuando una persona llega a esta iglesia por primera vez, nosotros le damos 100% de crédito en esta iglesia. No lo pierdas. Así lo decimos, no lo pierdas. Y te damos confianza. Y te permitimos entrar dentro del círculo de amistad de esta iglesia. Pero no lo pierdas. Porque sabemos que aunque aún la palabra dice, el libro de los Salmos, creo que es 116, dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo y eso, dice, Dios
me recogerá. Con todo y eso, y uno dice, pero ¿cómo es posible que mamá y papá? Pero sí, si aquí hay muchos mamás y papás que dejan a sus hijos. Si a ti no te ha pasado. Yo sí conozco mucha gente. Yo conozco a personas que se han convertido al evangelio y los padres le han dicho, a partir de hoy, tú estás muerto para mí. Es más, hay padres que desheredan a sus hijos por haberse convertido al evangelio y venir a ser cristianos evangélicos. Los sacan del testamento, como si se hubieran muerto. Con todo, uno dice entonces, ahí es donde empieza uno a buscar las promesas de Dios. Con todo y eso, Dios nunca, Jehová nunca me va a desamparar. El Señor siempre está conmigo. Y esto fue lo que Pablo aprendió en esta experiencia. Te lo digo porque por algo está escrito en la palabra de Dios. Y a lo mejor tú dices, pastor, yo nunca he pasado una experiencia así. Prepárate por si las vas a pasar. Y dice entonces otra vez aquí en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que yo por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Ahora, en medio de esto, decimos, ¿y qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con estos que son nuestros enemigos? Fíjate, ya no son nuestros amigos, ahora estamos hablando de nuestros enemigos, porque orar por nuestros amigos es muy fácil. Amar a los amigos es fácil. Por eso lo decía, yo había hecho la pregunta la semana pasada y dije, ¿qué cosa es cuando uno ama a sus amigos? Uno lo que está haciendo es devolviendo el amor y el cariño, eso es fácil. Pero ¿qué hacemos entonces con los que son nuestros enemigos? Mira lo que dice la palabra, busca ahí tu Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo 5, y con esto vamos a culminar en esta mañana. Mateo capítulo 5. Versículo 43. 43 y 44. Y hasta el 45 vamos a leer. Mira lo que dice. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. A lo mejor, pastor, yo oro por mis enemigos. Porque en muchas ocasiones tú dices, tú oras eso, sí, yo oro. La respuesta espiritual, yo oro por mis enemigos. ¿Y qué dices? Que se hundan, Señor, húndelos, fríelos ahí en el infierno. Curioso porque sí, pues. Sabemos que ese no es el tipo de oración. ¿Sabes por qué? Por la conclusión de este texto bíblico. Mira lo que dice el versículo 45. Para que sean hijos de su Padre que están. Para que sean hijos, ¿quiénes? Los enemigos. Porque algunas personas piensan, escucha esto, alguna gente piensa que si yo oro, fíjate, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, porque entonces de esa forma yo voy a venir a ser un hijo de Dios. No, esto es lo que dice el texto bíblico. Que ellos vengan a ser. Ora por tus enemigos, bendícelos y ora por ellos. No para que se vayan al infierno, todo lo contrario. Ora por ellos, ora por ese amigo que te traicionó. Para que ese amigo tuyo se convierta. Y pudiera hacer dos cosas. Pudiera ser que esa persona no sea cristiano y se convierta al evangelio y entonces sea salvo. Pero pudiera ser también de que esa persona, ese amigo tuyo que te traicionó, ya es salvo. Escucha, aún en el cielo va a haber mucha gente que traiciona a la gente. Desgraciadamente. Pero no estamos hablando de que la persona no sea salva. Ya es salvo, es cristiano, pero que entonces ahora también se transforme y reconozca en realidad que te hizo un daño y pueda restaurar la relación contigo. Hace unas semanas atrás, yo conversaba con un pastor que me había comentado sobre otra persona, otro pastor, algo que había sucedido. Y yo no sabía, yo desconocía. Y yo le dije a este pastor, ¿y cómo tú crees que nosotros pudiéramos ayudar? ¿Qué pudiéramos hacer para ayudar en esta situación? Y él me dijo, lo único que se puede hacer es de que este hermano se arrepienta de su pecado y nos pida perdón. Y es cierto. Es decir,
él estaba esperando que esta persona que lo había ofendido, pues se arrepintiera de su pecado. Dice, de otra forma no lo podemos ayudar, porque mientras él siga haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, nosotros aplicamos lo mismo como amigos. Con nuestros enemigos o aquellos que nos han ofendido o nos han traicionado, vamos a orar por ellos, para que Dios entonces los transforme, se den cuenta que cometieron un error y vengan a ser, dice aquí, para que sean hijos de su Padre que están en el cielo. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.